todos, les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor. Les invito, hermanos, a poder abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Capítulo 5, del 17 al 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del versículo 17 al 42. Vamos a leer como tenemos por costumbre. No, eso se hace en la antifonal. Era para ver si estaban atentos. Voy a leer yo y ustedes siguen la lectura. Ya, mis hermanos, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús la palabra del Señor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en una cruz. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número de como 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres,
se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y vinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre Santo, te rogamos, Señor, en tu gracia, tu misericordia, que puedas tú abrir nuestro entendimiento, Señor, y nos des tú, Señor, la gracia para escuchar, Señor, este sermón, y también le des la gracia, Señor, al que expone, para que pueda, Señor, predicar con fidelidad, Señor, tu palabra. Tú suples, Señor, lo deficiente de este sermón, Señor, y que podamos, Señor, salir edificados, con gozo, con alegría, Señor, animados, Señor, porque tú nos amas, Señor, y tú deseas, Señor, que seamos hijos agradecidos y que podamos ser hijos también enseñados por ti, por medio de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este sermón tiene por título Obedeciendo a Dios antes que al hombre. Y bueno, hermanos, este pasaje es un llamado al discipulado, un llamado a vivir como discípulos, como dice el mandamiento, dice: id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es un mandato, una promesa de nuestro Señor también para con nosotros. Y en este pasaje, hermanos, podemos también conocer, por medio de la lectura, por medio de la narrativa de este libro de Hechos, la vida práctica del discípulo del primer siglo. Sus adversidades, sus desafíos, la oposición, el desagrado y el desprecio por los mensajeros de Cristo. Es decir, la persecución por causa del mensaje del Evangelio. Pero antes, permítame, hermano, antes de ir al texto, quisiera comenzar con una humilde ilustración para comprender, ¿cierto?, de mejor manera lo que está sucediendo acá. Bueno, no sé si usted conoce un juguete que se llama el muñeco porfiado. No sé si lo han... ¿Sí? Ya. Este tipo de juguete tiene una base semisférica que actúa como contrapeso, permitiendo que tras ser golpeado siempre vuelva a su posición original. También se le conoce como el mono porfiado. Se usan como adornos o como objetos también para liberar estrés. Bueno, este muñeco porfiado, al ser diseñado para no quedar postrado en el suelo tras múltiples golpes que le propinen, o por muy duro que uno le golpee, siempre volverá a su posición inicial. No importa la fuerza del impacto hacia el muñeco, él seguirá en pie. Y esto es lo mismo que le pasaba a los apóstoles. Los apóstoles, por la gracia del Señor y por el poder del Espíritu Santo, a pesar de las pruebas que ellos pasaban, a pesar de las adversidades, de los rechazos, eran golpeados por las adversidades y por las consecuencias de predicar el Evangelio. Pero una y otra vez se volvían a levantar por el poder de nuestro Señor. Eran como estos muñequitos porfiados, ¿cierto?, que hacían enojar a los líderes de ese tiempo, a los guardianes de la ley.
Entonces, hermanos, los apóstoles tenían y estaban equipados con el poder de Dios y se volvían como este muñeco. ¿Por qué? Porque la pasión de estos hombres por hablar de Cristo era más fuerte que la oposición o las circunstancias adversas. Ningún poder humano, hermanos, ningún poder humano podría frustrar la obra de la predicación. Porque como señala la Escritura, que a pesar de las amenazas hacia estos hombres, a pesar de las prisiones, las prohibiciones, a pesar de los azotes que recibieron, a pesar de que la policía pública de ese tiempo los perseguía, y los líderes influyentes de ese tiempo no querían que siguieran predicando el Evangelio, pero a ellos no les importó. Ignoraron esas voces terrenales, prefiriendo obedecer a Dios antes que a los hombres. Nada podía frustrar la misión que se le había encomendado por el autor de esta misión, que caminaba con ellos. El ministerio de Jesús tampoco pudo ser frustrado, ni por fuerzas naturales, políticas, sociales o religiosas, ni por fuerzas sobrenaturales como Satanás y sus demonios. No hay oposición o amenaza que pueda hacer desaparecer la obra que comenzó nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, alguno dirá, pero hermano, yo he visto y yo he escuchado que hay iglesias que se están cerrando. No es tan así como usted dice. Sin embargo, yo respondo que Dios comenzó la obra y Él la acabará a pesar de que sucedan estas cosas. Porque servimos y creemos en un Dios invencible que está de nuestro lado y nos ha dado el poder para vencer. El poder de Dios era lo que hacía que estos hombres no se rindieran, así como el propósito del muñeco porfiado era no quedar nunca tumbado en el suelo. Así tampoco la iglesia de Dios quedará tumbada, porque Dios la diseñó y la equipó con su fuerza que proviene de su Espíritu Santo. No importa los golpes que reciba la iglesia de Cristo, se volverá a levantar. No importa las veces que caiga, una y otra vez, se levantará. Ya que el poder de Dios que la equipó, la levantará para la gloria de nuestro Señor. Hermano, no ignoramos que el enemigo nos dañará. Podrá aparentemente convencernos de que la obra de Cristo se paralizó, que está frustrada, que está muerta. Satanás usará la mentira y nos acusará cuando la iglesia tenga problemas, o al pasar por diversas pruebas, por enfermedad, o pecados, o necesidades, o por falta de compromiso entre nosotros y su obra. Satanás dirá: mira el pecado de tu hermano, qué escandaloso, sale de ahí mejor, quédate en tu casa, no te juntes con la chusma, no te juntes con esos pecadores porque tú eres mejor que ellos. Sin embargo, hermanos, a pesar de estas cosas, a pesar de que estas cosas pueden suceder dentro de las congregaciones, no dejemos de creer y confiar en nuestro Señor. Creámosle a Él y no a Satanás, ni a las mentiras de los hombres. Hermano, al saber esto, ¿acaso no te anima saber que el testimonio de estos hombres de Dios produce y es aliento para nosotros, para la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso no te dan ganas de predicar sabiendo que a pesar de la oposición y el rechazo de las personas, Dios hará prosperar su obra? Él la sostiene porque Él es el que llama. Él es el que llama. ¿Acaso no te anima a saber que nada terrenal ni espiritual puede detener la obra de Dios? Estamos seguros en Él. Sin embargo, debemos caminar esta senda, muy difícil que sea. Debemos
caminarla con valentía, porque la promesa es esta, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo mientras peregrinen en esta tierra. Por eso dice el apóstol, tú y yo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Hermano, hermana, niños, acuérdate de Jesucristo. Recuerda su evangelio. Recuerda que te ama. Recuerda que te dio dones. Recuerda que debemos amarnos con el amor con el que Cristo nos amó. Entreguémonos a Dios y entreguemos nuestras preocupaciones y las penas de nuestra militancia. Recuerda que somos servidores de Cristo y tenemos el deber de ir y reconciliar a los hombres con Dios por medio de su evangelio. Porque el servicio a Cristo no está exento de sufrimientos. Porque no vivimos y no predicamos un evangelio sin cruz, sino que predicamos a Cristo y a este crucificado. Y nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor, porque por la gracia de Dios vivimos y predicamos su evangelio y abrazamos con fuerza su cruz. Hermanos, pero en lo que sí debemos preocuparnos y es necesario orar fervientemente es por la santidad de su iglesia. Orar por una vida íntegra de iglesia que odia el pecado, que vive y lucha por apartarse de ellos con el poder de su Espíritu Santo. Seamos una iglesia, hermanos, que ora y busca estar junta, que anhela espacios para conocerse mejor, que busca la unidad en el Espíritu a pesar de nuestras diferencias y preferencias y los procesos individuales de cada uno. ¿Acaso es difícil convivir con estos matices? Claro que sí. Pero recuerda, el amor lo cubre todo y lo perdona cuando somos gobernados por el Evangelio. Además, recordemos que en el primer siglo la vida coherente y fiel de los hijos de Dios, ellos procuraban, ¿cierto?, mostrar a Cristo en su manera de pensar, actuar, y esa forma de vida de iglesia del primer siglo fue la que impactó la vida de los incrédulos y hacía crecer la iglesia, y su mensaje era mucho más atractivo porque lo modelaban, era visible para ellos. Esto obviamente era algo espontáneo, honesto, sincero. Hermanos, usted y yo hemos gustado del amor de Dios. También gustemos de amar al prójimo sin excepción de personas. Gustemos el perdón y la reconciliación. Gustemos de la vida de iglesia como cuerpo donde cada miembro es necesario, incluidos los niños. Y cada experiencia de vida contribuye a la madurez de la iglesia. Recordemos también el principio del amor sacrificial, que el que quiera ser mayor en el reino de Dios debe convertirse en servidor de su hermano. Entonces, así nos mantendremos en humildad y serviremos humildemente y con responsabilidad
a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, en distintas áreas de necesidad de la iglesia y de la comunidad. Entonces, en nuestro pasaje vemos a Pedro y a Juan, a los apóstoles, siendo perseguidos por predicar el Evangelio. Nuestros predicadores, a pesar de los golpes, como recibe el muñeco porfiado, no dejan de anunciar a Jesús, a este Salvador, y como consecuencia han hecho poderosos enemigos, ya que esta labor de predicar el Evangelio al pueblo generó molestia al sumo sacerdote y a la secta de los saduceos. Y esta molestia era por celos, envidias, algo muy común y que se despierta muy fácilmente en el corazón de los seres humanos. Cuando aparece alguien mejor que nosotros, se despierta ese celo pecaminoso, esa envidia. Así se sentían estos hombres por el éxito en el misterio de los apóstoles. Era muy parecido al de Jesús. Y este movimiento religioso, ¿cierto? El cristianismo, fue considerado también una secta para los judíos. Y su impacto fue tan grande que sentía que debían frenarlo a toda costa. Estos celosos líderes habían sido opacados, ridiculizados, exhibidos y quedaron en evidencia de que la fe que ellos profesaban y su creencia y su manera de vivir era insípida, no tenía sabor, era rígida, clasista, y su mensaje no era una luz de esperanza para las personas, para encontrarse con el Salvador. No conectaban con las necesidades cotidianas de las personas, ni con sus dificultades y necesidades inmediatas como físicas y las espirituales. La fe de estos hombres era un desastre. En cambio, en contraste, ¿qué hacía la iglesia de Cristo? Mirémoslo juntos. Mirémoslos en el capítulo 4 del Hechos, un capítulo atrás, los versículos 32 al 35. Hechos capítulo 4, 32 35. Aquí está la iglesia de nuestro Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades de sus casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según su necesidad. Ellos sí conectaron con la gente porque tenían esa semilla que era el Evangelio. Ellos sí conectaron con la gente por medio de vivir y predicar el mensaje de salvación. La iglesia sí estaba haciendo un trabajo eficaz. ¿Por qué? Porque la iglesia era gobernada por la palabra de Dios por medio de los apóstoles. Respiraban el Evangelio. Era natural en ellos. No era forzada su comunión. Era genuina porque los unía un Señor, un Salvador, un mismo propósito. Y este era que Cristo sea reconocido y sea Señor y Salvador de todos los que creyesen en Él. Pero para eso era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso implica obedecer y creer en los planes y trabajar bajo los términos de nuestro Dios. Por eso es necesario que escudriñemos las Escrituras y aprendamos de ella para ser más fieles a nuestro Señor. Aquí en la palabra de Dios, hermanos, están los planos,
de cómo debemos guiar esta iglesia. Y que el Señor nos ayude a ser fieles a los mandamientos que nos ha dejado nuestro Señor. Entonces, estos hombres, ¿cierto?, movidos por los celos y las envidias, como vemos en el versículo 18, en versículo 18 del capítulo 5, dice que tomaron una decisión estos hombres y echar mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Anteriormente dijimos que si Cristo dijo id, es porque Él nos garantiza que nada podrá frustrar sus propósitos soberanos y usará los recursos ilimitados y sobrenaturales que tiene para llevarlos a cabo. Porque nuestro Señor no está limitado a un gobierno terrenal, ya que Él es el Rey de todo. Y este Rey envió un ángel, en el versículo 19, que abrió las puertas de las celdas y los liberó. Y les dijo, en el versículo 20, id. Y fueron a anunciar el Evangelio al pueblo y después fueron al templo. En el versículo 21, en este mismo versículo, podemos ver que la élite religiosa seguía trabajando y estaba confundida por lo que había pasado y trabajaba arduamente para acusar a Pedro y a Juan y a los apóstoles por su desobediencia, por predicar el Evangelio. Sin embargo, en los versos 22 y 24 podemos notar la sorpresa y el asombro de los religiosos al saber que sus dos presos no estaban donde los dejaron. Y en el verso 24, que es maravilloso, los principales sacerdotes estaban perplejos, estaban atónitos, confundidos con la noticia de la policía de ese tiempo, porque no podían explicar cómo estos hombres habían podido escapar de la seguridad de sus cárceles. La cárcel no pudo detener a estos hombres. Cuando se supone que esto era algo efectivo y las puertas estaban cerradas con la seguridad, como dice en el verso 23. Ahora, ¿qué fuerza y qué poder o habilidad pudo lograr que estos hombres de Dios lograran ser libres de la cárcel? Se supone que habían dos guardias también cuidando las celdas. Solo una persona podía hacerlo, y era nuestro Señor, que hizo lo imposible. Sabemos por el texto que los apóstoles desobedecieron a las autoridades públicas y religiosas de su tiempo y se pusieron en riesgo sus vidas. Hermanos, a esto se le llama la desobediencia civil. Y significa que nuestro sometimiento a las autoridades terrenales es condicional. Es decir, está condicionado a si la orden de la autoridad está a favor o en contra de la voluntad de Dios. Por eso es importante que conozcamos las Escrituras para saber hasta dónde debemos obedecer a los hombres y a nuestras autoridades. La Biblia regula esto. Y en contraste a esto está la obediencia a nuestro Señor, que es absoluta. Nuestra obediencia a Dios es absoluta. No importa lo que nos mande hacer nuestro Salvador, debemos obedecer. Y por eso también es importante conocer las Escrituras para seguir las instrucciones de nuestro Señor. ¿Y cómo lo resume Pedro y los apóstoles todo esto? En el versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres. Y Pedro los remata predicándoles el Evangelio en el versículo 30, del versículo 30 al 32, estimulando sus conciencias a estos hombres con la verdad de que a Jesús, recordándoles de que ellos mataron a Jesús, asesinaron a Jesús, pero éste también había resucitado y ascendido a los cielos. Y además se les ofreció el arrepentimiento a estos hombres, a estos asesinos que mataron al Mesías, y se les ofreció el perdón por sus pecados al pueblo y también a estos líderes religiosos. ¿Y cómo reaccionaron estas personas? ¿Cómo reaccionaron los sacerdotes ante la predicación de los apóstoles? El verso 33 dice que fue con odio, desprecio. Querían matarlos. Así como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Al llegar a los versos 34, del 34 al 39, vemos a un hombre llamado Gamaliel, doctor de la ley. Y en su intervención, porque ya estaban perdiendo el control, ¿cierto? Los líderes religiosos ya no sabían qué hacer con estos hombres, ya la ira los había consumido y querían solamente eliminar a estos hombres de Dios. Y él pone la cuota de sensatez y de calma y empieza a dar unos datos, unos ejemplos históricos del mundo antiguo y nombra a Teudas y a Judas el Galileo. Estos hombres, según Gamaliel, fueron hombres que tuvieron influencia sobre muchas personas por un tiempo, pero su impacto fue pasajero y no permanecieron en el tiempo porque perecieron. Con estos ejemplos, Gamaliel sigue y aconseja a los sumos sacerdotes que dejen que la historia siga su curso y dejen libres a los apóstoles, sugiriendo que este movimiento cristiano si era de origen humano, también sería pasajero y terminaría desapareciendo como los anteriores. Sin embargo, este movimiento cristiano que fundó nuestro Señor Jesucristo no era un movimiento corriente, sino que era un movimiento lleno de potencial y del poder de Dios para perpetuarse en el tiempo hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque la obra de Dios nadie la puede detener, ni siquiera los datos e insinuaciones históricas de un doctor de la ley judía. Como dijo el profeta Isaías, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Si vamos al versículo 38, hermanos, me fue imposible al leerlo, me fue imposible no recordar a Nicodemo. Gamaliel me hizo recordar a Nicodemo. Nicodemo fue un fariseo también, que reconoce, se acerca, ¿cierto?, de noche a nuestro Señor Jesucristo y reconoce que las obras de Jesús no podrían hacerse si Dios no estuviera con él. Por eso, en vez de oponerse a Jesús, como lo hacían sus pares fariseos, él sabiamente busca un diálogo amistoso con Jesús y termina siendo evangelizado por el Maestro. Y también está Gamaliel, mentor del apóstol Pablo, que reconoce el origen del movimiento cristiano, que reconoce que este movimiento es de Dios, a ver la determinación de los apóstoles. Al escucharlos decir, preferimos obedecer a Dios antes que a los hombres.
Entonces comprendió que el oponerse a los apóstoles y a su predicación del Evangelio significaría una afrenta y lucha contra Dios. Por lo tanto, los judíos no tendrían oportunidad de ganar. Dos grandes hombres sabios y eruditos de su tiempo se les concedió la luz suficiente para reconocer las virtudes de la fe cristiana y el compromiso de los apóstoles con las enseñanzas de Jesús, reconociendo también su gran influencia en el pueblo de Israel. Es interesante, hermanos, saber que dos intelectuales de su tiempo fueron persuadidos por el testimonio de vida de Jesús y de sus apóstoles. En los versos 40 al 42, hermanos, en los versos 40 al 42, estos pasajes parecieran tener un tono humorístico. La verdad, cuando lo leía, me acordaba del monito porfiado, porque cuando Gamaliel da este consejo, ellos, obviamente los religiosos de ese tiempo, liberan a Pedro, Juan y a los apóstoles. Pero no sin antes, en su frustración, no lo hacen sin darles azotes. Y por lo que estuve averiguando, eran 40 y se ponían de espalda y ahí le daban 40 azotes, que era parte de la ley. Estaba regulado por la ley romana. Fueron azotados. Antes de soltarlos, los azotaron y los amenazaron y le volvieron a prohibir que hablasen en el nombre de Jesús. Y al salir estos hombres, no encontraron mejor idea que salir con gozo. Así lo dice el pasaje. Versículo 41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Y como buenos muñecos porfiados, después de los azotes, volvieron a su posición original y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Al final, los enemigos de Cristo no pudieron detener la predicación ni el crecimiento de la iglesia, que crecía aceleradamente gracias a Dios. En conclusión, hermanos, en este pasaje, en este relato, podemos notar que los apóstoles de Jesús heredaron el mensaje de salvación, pero también heredaron su proclamación. Y eso mismo nosotros hemos heredado. Pensemos en esto. Jesús fue el profeta perfecto de Dios y fue quien modeló la virtud de un siervo fiel hasta la muerte. Y en este estado de humillación demostró cómo se debe vivir la fe y capacitó a sus discípulos de la misma manera. Después de su muerte, resurrección y ascensión, los discípulos no se avergonzaban de anunciar que la salvación solo proviene de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nosotros hoy no vivimos en un contexto de persecución, de ese tipo de persecución, ¿cierto?, del primer siglo, sino que por la gracia de Dios tenemos libertad de culto y podemos libremente predicar el Evangelio a toda criatura. De hecho, si queremos, podemos salir ahora y nadie nos diría nada. Tenemos esa libertad. Pero muchas veces se nos hace difícil
o creemos que no tenemos la capacidad para anunciar el Evangelio. Nuestro corazón muchas veces nos traiciona y nos engaña y nos hace pensar, no lo hagas, te van a rechazar, no vale la pena exponerte. Ten cuidado de ti, de tu persona. Y nos invade el miedo y pensamos que debemos ir, ¿cierto?, a la persona con un gran discurso como el de Pedro, cuando le predicó a los judíos en el Pentecostés. Pero no necesariamente, debe ser así, hermanos. Recuerda que el llamado interno lo hace el Señor. Solo Él puede hacer lo que es imposible para nosotros. Nosotros solo persuadimos por medio del mensaje y hacemos el llamado externo, pero la obra interna solamente lo puede hacer nuestro Señor. Es el que despierta y abre los corazones, porque la salvación es de Jehová. Es Él el que tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Hermanos, el mensaje de salvación es simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y con ese simple mensaje, la gente vino a Jesús. No subestimemos las palabras que están aquí en la Escritura y pensemos que son insuficientes. Si es del Señor, esas simples palabras generarán un impacto tan profundo en los corazones de los hombres que ellos vendrán a Él para recibir su perdón. Entonces, hermanos, que el Señor nos aliente y despierte nuestros corazones y que podamos comprometernos cada día más con su mensaje, con su evangelio. Entonces, iglesia militante que está presente hoy día, el Señor pregunta, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Como dijo el reformador John Knox, quien acuñó este lema, con Dios el hombre siempre es mayoría. Amén, hermanos. Oremos al Señor.